Bueno, hola, en la clase de hoy vamos a hablar de prehistoria, principalmente de la Edad de Piedra. La Edad de Piedra la dividimos dentro de la historia del arte en tres periodos. Primero el Paleolítico, que comienza hace 2.5 millones de años, cuando el hombre empieza a tallar la piedra. Los seres humanos eran cazadores, recolectores y nómades siguiendo a las manadas en sus recorridas. Luego va a estar el Mesolítico, que es un periodo intermedio entre el Neolítico y el Paleolítico, donde van a aparecer de a poco nuevas actividades humanas, además de la caza y la recolección. Va a haber cambios climáticos que vamos a analizar más adelante, que van a hacer que cambien los hábitos de los seres humanos. Y finalmente, dentro de la Edad de Piedra, se encuentra el Neolítico. En el Neolítico el hombre puede llegar a una pulimentación de la piedra aún mayor, y se genera una revolución en cuanto a las costumbres. Dejan de ser cazadores recolectores para pasar a ser agrícolas y a criar ganado. Además, dentro del Neolítico comienza la cerámica, para utilizarla para fabricar sus eh, vasijas y herramientas. Esto que vemos en la imagen es uno de los ocres de Blombos, que es de los más antiguos encontrados en unas cuevas de África, donde vemos que quienes vivían en este lugar hicieron esta serie de incisiones, estas marcas que están viendo aquí, lo cual va a ser el puntapié inicial a todo el desarrollo que va a venir posteriormente dentro de la plástica. ¿Por qué esta gente hizo estas líneas? Realmente no sabemos porque no se puede viajar en el tiempo. Podemos llegar a pensar que quizás cada línea significaba algo. Pero bueno, ya esto de poder representar un algo distinto a partir de esta línea o este rombo es un gran avance que ningún otro animal ha logrado tener por el momento. Digamos, por ejemplo, que una persona cazaba mamut y hacía, cada vez que cazaba un mamut, un rombo. Cazaba otro. Bueno, esta capacidad de significar un mamut con este rombo es un salto evolutivo bastante grande que se dio en el 76.000 a.C. También puede ser que la función era decorativa, ya que alguien se dé cuenta que hacer estos rombos, estas líneas o este patrón hacía algo más bello, necesitaba tener una concepción de belleza, de poder cambiar el mundo y que sea visiblemente de otras características. También es un salto importantísimo. ¿Qué significan los ocres de Blombos? Como dije hace un rato, no lo sé. Pero vamos a ir viendo otras cosas. Encontradas junto a los ocres de Blombos son esta serie de conchas de caracol que se utilizaban para armar distintos tipos de collares y decoraciones del cuerpo, lo cual muestra un avance en el pensamiento simbólico y estético de estos seres humanos. Quizás tenían alguna simbolización de rango o de estrato social distinto, en el cual algunos tenían estos collares y otros no, etc. Al arte paleolítico lo vamos a dividir en dos ramas. Una va a ser el arte mueble o mobiliar y otra va a ser el arte parietal. Uno, el arte mueble, tiene la característica de poder ser transportado. No son de gran tamaño ni de gran peso y seguían a estas poblaciones nómades en todo su trayecto. En cambio, el arte parietal quedaba en un lugar específico. En este caso, en una de las cuevas, que era donde supuestamente habitaban. Parietal viene de pared, de ahí el nombre, ¿no? Es arte sobre las paredes. Aquí vemos, en este caso, una obra en la
cueva de Lascaux, en Francia. En diciembre de 1994, un grupo de espeleólogos descubre accidentalmente unas cuevas que van a ser después conocidas como las cuevas de Chauvet, porque una de las espeleólogas era Jean-Marie Chauvet, que va a tener el nombre a partir de ella, y este yacimiento rupestre es el mejor conservado y es el más antiguo, data del 32.000 a.C. Es el mejor conservado porque de alguna manera se selló las dos entradas que tiene la cueva a partir de un terremoto que, bueno, no un terremoto, sí, un movimiento tectónico que selló la entrada y la salida, dejando esto como una especie de cámara del tiempo. Que permitió a los arqueólogos modernos poder analizarlos, filmarlos. Es la primer cueva que se escanea con un escáner 3D. ¿Dónde se encontraron estas imágenes? Como dije recién, es de las más antiguas, es de las primeras obras rupestres según la datación. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué vemos? Sobre estas paredes hay distintas imágenes creadas a partir de líneas, contrastes, valores. Son todas formas reconocibles de la naturaleza. Aquí vemos a un león o leonas, rinocerontes, caballos, uros. Los uros son los abuelos de los toros, por decirlo de alguna manera. No se conservan en la actualidad. El último de los uros se fallece o muere o se extingue. Bueno, esta raza de animales en el siglo XVIII. Si bien en la imagen estamos viendo la mayoría de las imágenes de una de las paredes de la cueva de Chauvet, en su momento imagínense que esto está todo oscuro porque no hay casi entrada de luz natural, y a partir de distintas linternas o antorchas se iban mostrando partes de este gran dibujo, y en esas partes quizás había algún tipo de relato o algún tipo de ritual que acompañaba cada una de estas imágenes. Con muy pocos elementos plásticos, los habitantes de Chauvet lograron hacer estas imágenes tan realistas y naturalistas de estos animales. Fíjense el volumen que logra en los caballos, el movimiento aquí en las leonas, y hay también estas incisiones que tienen varias de las imágenes, que después las vamos a ver más en detalle en otras cuevas, que es como si hubiesen de alguna manera golpeado o clavado algo sobre estos dibujos. Otro yacimiento rupestre muy importante es el de las cuevas de Altamira, que se encuentran en la zona norte de España, a orillas del mar Cantábrico. De ahí el nombre a todas las obras de artes del Paleolítico Superior, denominadas franco-cantábricas, por encontrarse o en Francia o, en este caso en España, que como ustedes sabrán son países limítrofes. Este lugar fue encontrado por primera vez, por unos lugareños, y fue el primer lugar en el mundo donde se identificó arte rupestre. Fue antes de que se conociera como prehistórico, la prehistoria. Los libros de historia escritos en el siglo XVII, en el siglo XIX y en el siglo XVIII no tenían más al pasado que Grecia.
la historia arrancaba en Grecia directamente. Ya a mediados del siglo XIX aparece Egipto como parte de la historia también, pero nada más en el pasado que ellos. Por eso es que el subtítulo que tiene esta sección es Altamira, prehistoria antes que la historia. Tanto es así que no se entendía que había algo como anterior al conocimiento que se tenía por histórico. Es que el primer investigador que llega a Altamira, que es Marcelino Sanz de la Sautola, no lo considera algo hecho por seres humanos. Concibe este lugar hecho por ahí por ángeles o por demonios. Tengan en cuenta ustedes que España siempre fue muy religiosa, muy cristiana. Y bueno, entonces tenían ahí pruebas de no de gente del pasado, sí de otras cosas. Pero bueno, en la exposición universal desarrollada en París, en la primera, Sautola estuvo en contacto con otros hallazgos hechos en Francia, como eso que les había contado hace un momento, ¿no? De la zona franco-cantábrica. Y ahí es donde él revaloriza lo que vio y lo que encontró en Altamira. Y dice, momento, me parece que tiene algo que ver esto que están investigando ahora como novedad en Francia. Yo tengo una parecida encontrado en España. Así que vuelve a este lugar que había conocido y va junto con su hija María Sautola, quien es en verdad la primera que descubre las pinturas en el techo. Luego, en 1880, el padre de María va a publicar sus hallazgos y va a ser recién reconocido en 1904, cuando un prehistoriador francés publica un análisis sobre estas mismas obras de arte, conocida como Catedral de Altamira. Es la investigación que hacen posteriormente. Pero bueno, todo esto se debe al hallazgo primero de la hija y primero principalmente de Modesto Cubillas. Pero bueno, Altamira. En Altamira vemos un montón de imágenes de distintos bisontes que están en distintas posiciones, en distintas formas de mostrarlos, donde además los artistas prehistóricos se ayudaban de las formas. Acá en esta, vamos a la anterior, que está sacado con mucha iluminación, no se observa, pero aprovechaban las salientes de la caverna para darle la forma que tenía el bisonte. Además, dibujaban un gran contorno a la figura y, a diferencia de lo que vimos recién en Chauvet, estaban coloreadas. En otra de las pinturas dentro de Altamira podemos ver también cómo se seguía al máximo la cuestión naturalista, y vemos aquí cómo se pinta el pelaje. No sé si se observa. Y siguiendo con este naturalismo, se representan las cuatro patas para que uno entienda, ¿no? Quien está dentro de la cueva entienda bien la forma de este animal. Lascaux, en Francia, fue descubierta en 1940 y fue abierta al público en 1948. Debido a la gran cantidad de público asistente, tuvo que cerrar en 1966. ¿Por qué? Porque en estos menos de 20 años de su apertura se estaba descubierta en 1940 también por casualidad. Aparentemente se había escapado un perro y había 4 muchachos que lo estaban buscando, 4
adolescentes entre 15 y 20 años, y uno de ellos, buscando al perro, encontró la entrada a la cueva de Lascaux, y al entrar se encontró con una serie de pinturas que sorprenden a, al mundo entero. Se abrió al público en el 48, pero ya en el 55 tuvo que cerrar porque habían cambiado las condiciones atmosféricas de esta cueva que se había mantenido tantos y tantos años a partir de la gran afluencia de público que tenía. Tanto el flash, las luces, la iluminación y el dióxido de carbono de la gente que respira y los distintos gases que se iban concentrando en la cueva iban destruyendo de a poco, de manera bastante acelerada, estas pinturas. Tengan en cuenta ustedes que no había acrílicos en ese momento, no había óleo, no había muchos materiales tan desarrollados, era básicamente algunos polvos, algunos pigmentos minerales que tenían gran concentración de hierro, por eso es que quedan medio rojizos, carbón y algunas piedras calizas que iban rayando o mezclando con distintos medios, como por ejemplo saliva o huevos, y con eso iban pintando. Casi como de milagro se mantienen. Vamos a ver la sala de los toros, en la cual vemos, bueno, como dice el nombre, una gran cantidad de toros. Y básicamente hay uno que llama mucho la atención, que es el primero, que está como empujando al resto de animales, que se encuentra con estos toros que están de este otro costado. También hay caballos, hay ciervos, pero bueno, este en particular se lo ha nombrado como el unicornio, por esa forma que tiene. Ahí estoy mostrando el mouse. Esa forma que tiene en su cabeza. Pues si ustedes ven bien, todos los demás toros tienen como una U hecho con los cuernos, pero este no. Este tiene los cuernos que salen hacia adelante. No sé. La técnica para pintar estos animales también tenía que ver con el soplado de pintura. El artista se pone los pigmentos en la boca, lo mezcla con la saliva y lo expulsa, y de esa manera pinta como una especie de aerosol, pero sin aerosol. Ahí vemos, ¿no?, la relación con el arqueólogo que está ahí, que ahí tenemos de vuelta a nuestro unicornio. Los nombres de las obras, de las imágenes, son puestas después. Entonces el que lo descubre dice, bueno, este me parece que es un caballo asiático porque tiene las patas más cortas que los caballos árabes. Entonces le pongo el caballo chino. No es que los que vivían en Lascaux hayan ido a China, ni mucho menos, tampoco escribían. Como dijimos, era la prehistoria. Bueno, estuvimos analizando hasta recién algunas muestras de arte parietal, y ahora vamos a ver el arte mobiliar. Este es un bastón de mando o bastón perforado. Esto de que es bastón de mando es una interpretación que se dio en 1866 a partir de compararlo con algunos chamanes siberianos que también tenían una especie de cetro o de bastón que se iba pasando de un jefe a otro, como el bastón presidencial o como el cetro de los reyes, se iba otorgando. Pero tampoco hay mucha seguridad.
Otra de las teorías dice que esta herramienta servía con fines religiosos o con fines decorativos. Lo que pasa con la prehistoria, sobre todo con el paleolítico, al haber sido hace tanto tiempo, hay muchas hipótesis que se pueden argumentar, pero muy pocas que se pueden probar. Uy, acá justo puse esto ahí en el costado y se tapa. Pero bueno, lanzadera o propulsor, este es de la cueva de Bruniquel, se utilizaba para darle impulso a las lanzas o a todo tipo de proyectiles. Enganchan la lanza acá y a partir de una fuerza de palancas, como bueno, vieron en física, tiene mucha más fuerza que la que tuvieras en el brazo. Y pueden lanzar mucho más lejos o mucho más fuertes las lanzas y poder capturar mejor a los animales. En las cuevas de Ales de Pirineo, en los Pirineos, de Mas de Alis, en los Pirineos, se encontró esta pequeña cabeza de caballo, la cual tiene una gran cantidad de naturalismo, es decir, se parece mucho a la realidad. En las cuevas de Bogelherd, no sé bien cómo se pronuncia en Alemania, otra vez me quedo son datadas del 40.000 o 30.000 años antes de Cristo. Son muchísimo anteriores a las pinturas rupestres. Podemos decir que el arte nació siendo escultura, el arte visual, del cual quedó registro, porque si por ahí se decoraban el cuerpo, se tatuaban, se pintaban, no quedó registro, porque no se ha encontrado momias ni nada parecido. Todas estas fueron encontradas ahí en Alemania por Gustav Ries en 1931. Este león se pensó en un momento que era un relieve, pero luego se encontró otra cabeza, y es que en realidad se fue rompiendo porque está hecha en marfil, y como acá también se quebró. Acá vemos una pequeña cabeza de león. Esto vendría a significar, desde nuestra interpretación, la melena del león. Aquí está, ¿no? El ojo, la oreja y la boca y la nariz. Y además de estas piezas zoomórficas, están también las antropomorfas, es decir, con las formas de seres humanos. Pero bueno, volviendo a las zoomórficas, todas las pinturas que vimos hasta el momento y las primeras representaciones que estuvimos viendo estaban enfocadas a los animales. Todas las obras de arte rupestre del Paleolítico superior son animales. Las únicas formas humanas que aparecen son manos, y las manos están hechas a partir de se dice pintura positiva o negativa, es decir, ponían la mano, tiraban la pintura esparcida con la boca, como conté hace un momento cuando hablábamos de Lascaux, y quedaba la mano con el color que se había tirado previamente de base. No puse ninguna imagen de estas manos o cuevas de las manos, pero bueno, para que lo tengan en cuenta, para reconocer después una obra de arte paleolítico, es que son básicamente de animales. Pero en escultura hay distintas formas de imágenes antropomorfas. Este caso es la dama de Brassenbouin, la cual no se sabe si era solo la cabeza o falta parte del cuerpo. Y sí se encontró rastros de pintura en la boca, pintura roja. Bien, no se sabe qué forma tenía, pero sí se encontraron pequeños pigmentos. Esta es la más antigua, hecha en alrededor del 40.000 o 35.000 años antes de Cristo. Todo esto se
analiza a partir del carbono 14 y te establece parámetros de comparación entre elementos datados y elementos encontrados. Por eso es que hay 5.000 años de diferencia, bien no se sabe en qué momento fue que se hizo esta imagen, pero le erras por 5.000 años, no pasa nada en este caso. Tiene solo 6 centímetros, todo este arte mobiliar, como les dije al principio, se puede transportar. Tiene un orificio por donde se podía pasar en algún momento una cuerda para utilizarlo de colgante. Esta imagen, esta Venus, ahora después les explico qué son Venus, se encontró fragmentada en 11 partes. Y esas 11 partes fueron después ensambladas y a partir de eso es que tenemos esta imagen. Se ven las manos, el busto, la cabeza se supone que existió en algún momento y que el uso y el cordel que utilizaban para llevarlo colgando terminó decapitándola. Lo mismo pasa con las piernas, al ser una parte bastante frágil suelen perderse. Y se ven también los órganos genitales. Esta es la Venus Kostenki. A todas estas imágenes de mujeres a las cuales se les exagera tanto el busto como el vientre, las caderas y los órganos genitales se las denomina Venus Esteatopithia, como dice ahí. Realmente no podemos asegurarnos si representaban símbolos religiosos o ideológicos o exaltaban el poder de la fertilidad de la mujer o si era algún tipo de divinidad. Sí, es que la mayoría de estas esculturas son de mujeres que tienen esta exageración de ciertas partes de su cuerpo. Y hay otras partes del cuerpo que aparecen casi suprimidas, como puede ser el rostro, vemos el pelo pero no el rostro, las manos, ¿no? La más conocida de todas, que es la Venus de Willendorf, donde se ve el pelo, este tocado que tiene con tal vez rulos o algo por el estilo, las manos casi imperceptibles, ¿no? Acá está el brazo, están las manos, grandes pechos, un vientre voluminoso y los órganos genitales al descubierto. Bueno, la Venus de Willendorf es encontrada en Austria y es una de las primeras y la más conocida, además la más importante. Sin embargo, no era de gran tamaño, ninguna son de gran tamaño, como os dije anteriormente. Esta obra es más chica que un celular, no tiene ni 10 centímetros de alto. Y en Italia, en 1883, se encontraron casi una quincena de estatuillas en las cuevas de Valsi Rossi. Valsi Rossi es una zona que está en Italia donde hay varias cuevas. Y en la entrada de estas varias cuevas se encontraron estas 14 estatuillas. Vamos a analizar algunas, las pueden buscar después si ustedes quieren en internet para ver un poco más. Y estas obras de estas Venus, bueno, fíjense que todas se llaman Venus, fueron nombradas, como dijimos hace un ratito. El nombre se lo pone el que la descubre, no es que tenía ningún significado en su momento. Esta es la Venus marrón, bueno, tiene que ver con su color. Como dijimos recién, exagerado el busto. Brazos casi que no tiene, fíjense que viene por abajo el busto. Y ya está la parte pélvica desarrollada. Uy, está. Esta es la número 5 de estas 14 encontradas, que se llama la Polichinela de Grimaldi. Polichinela es un personaje de la comedia del arte, que es una especie de obra de teatro que se desarrolló a finales del Renacimiento en Italia. Es una especie de obra de arte porque en realidad no tiene un guión, sí tiene personajes
y las distintas compañías teatrales iban planteando situaciones y, bueno, Polichilena actuaría de tal manera, Pierrot de otra, etcétera, etcétera. Y Grimaldi es la denominación que se le dio en un primer momento a estos hombres del Paleolítico que se encontraban ahí en la zona de Italia. Luego, a principios de 1900, a mitad de 1900, se los reincorpora como una variante del hombre de Cromañón y pierden esta diferencia que se hacía. Hay investigadores que sostienen que los Grimaldi en realidad son de una vertiente que proviene de África, que son contemporáneos a los Cromañón, que tienen las mismas características, pero que tienen otro color de piel. Es improbable poder descubrirlo porque no ha quedado ninguno con piel. Pero por ahí la antropología forense avanza más y pueden determinar qué diferencias tienen con el Cromañón. La Venus rombo o losange, que es diamante. Esto que se ve acá es el sostén, ¿no? Ahí atrás. Para que se den cuenta el tamaño minúsculo que tiene. No llega a, como dije hace un rato, a los 10 centímetros estas imágenes. La Venus número 12 está denominada como la Venus hermafrodita porque en la parte frontal no tiene la vagina tan característica de este tipo de Venus. Y esta es la última, que es la Venus no descrita, que se llama así, ¿no? La Venus no, como la Venus sin nombre, que todavía no está aparentemente terminada. En la República Checa apareció esta Venus en 1924, que es una Venus que no está tallada en piedra como los casos anteriores, sino que a partir de una mezcla de arcilla y hueso pulverizado se creó este modelado, ¿no? Es una técnica diferente. En lugar de sustraer material, ¿Por qué estos seres humanos hicieron estas obras? Ya sea las Venus que vimos o el arte parietal. Bueno, esta interrogante es la que va a hacer tan interesante este tema, esta relación que tenemos con estos seres que vivieron hace miles y miles de años en el pasado y que sin embargo los elementos que vimos tanto en Chauvet como en Lascaux se siguen utilizando, ¿no? El contraste, la línea, el color, la imaginación, la creatividad, la representación del mundo, sigue dentro de lo que es nuestra condición como seres humanos, y eso es algo lo que nos conecta en algún sentido con estos artistas del pasado. Pero bueno, a partir de esta interrogante es que en distintos momentos de la historia se han planteado distintas hipótesis para poder explicar por qué hacían estas obras de arte. Hay una de las primeras teorías es que como el arte es algo bello que agrada la visión, bueno, para poder decorar mejor este espacio que habitaban, pintaban las cosas que veían. Y además porque la pintura relaja y calma la ansiedad, como estaban encerrados, pintaban. Vamos a ver qué otra teoría. La teoría del totemismo se basa en que rendían culto a un animal tipo como las comunidades originarias norteamericanas que adoraban a un animal, ¿no? Por ejemplo la tribu del oso, la tribu del lobo, que a partir de este animal armaban toda su visión del universo.
se basa también en que muchas cuevas rupestres tienen un animal como protagonista, como más veces representado, como veíamos en Altamira, muchos más bisontes que conejos, por ejemplo. Después tenemos la teoría de la magia, que es como una de las más aceptadas hasta principios del siglo XX, en la cual se cree que por una cuestión mágica, al capturar la imagen detenida de el animal, les era más fácil capturar posteriormente al animal vivo. Es como, a ver cómo explicarlo. Es como una especie de proyección, ¿no? Vos querés lograr algo, entonces lo visualizás. Ellos querían obtener determinado animal, entonces primero capturaban su imagen. La teoría de cueva como arte estructurado tiene que ver con la estructuración y organización de estas imágenes dentro de esta cueva. Quienes plantean esta teoría son investigadores de la matemática y hacen una relación de la ubicación y por qué esa ubicación de los animales o las pinturas representaban también posiciones de los astros en el cielo. Hay por ahí, me faltó ponerle, bueno, imagínense que está subtitulado el de abajo. Hay una teoría de la década del 80 en la cual se plantea que los hombres, básicamente los adolescentes, tenían un momento de exaltación previo a la cacería en el cual realizaban ellos pinturas para darse ánimo, para darse valentía. Y golpeaban estas imágenes representadas también para salir luego a cazar. Se lo conoce como momento de testosterona, en el cual se justifica, ¿no? Sería como una ceremonia previa, ¿no? Entraría dentro de las teorías de la magia, ¿no? Una especie de ritual de cacería. Y por último hay una teoría de la comunicación a partir de las imágenes entre el mundo exterior y el mundo interior de esta cueva. Es decir, hay algunos que salen, ven el mundo, luego entran y lo representan. Y esta representación es la que van a observar los que todavía no salieron al mundo. Muy parecido al mito de la caverna de Platón. Este camino que hemos estado recorriendo a lo largo del Paleolítico termina porque van a haber unos cambios que van a modificar estas relaciones y estas formas de vida que se desarrollaron por más de 50.000 años a lo largo de este Paleolítico. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.